Muy buenos días, un gusto. Mi nombre es Edwin Harrison Ibáñez Aprades y hoy nos encontramos junto con el compañero Javi Nicolás Figueroa del grupo 14 del curso Etnografía. Para hoy venimos a analizar un caso muy inespecial del cual hemos concluido hacerlo, el cual consiste en análisis del estudio del caso sobre la educación en comunidades rurales de Colombia. Siguiente diapositiva. En la etnografía en la educación nos enseña que comprender a los estudiantes no es solo observar o que aprenden, sino cómo viven, se sienten, construyen su mundo dentro y fuera del aula. Por ejemplo, es decir, no simplemente es aprender, sino hacer como esa práctica, como llevar esa práctica en acción. Continúe. En la introducción, la educación en Colombia se representa con una alternativa pedagógica fundamental para garantizar la inclusión de los saberes ancestrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en comunidades étnicas y rurales. Sin embargo, su implementación enfrenta múltiples desafíos derivados de la falta de políticas educativas adecuadas, la persistencia de modelos pedagógicos y las condiciones socioeconómicas de las poblaciones beneficiarias. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, Ana, entrando, la cuarta diapositiva, excelente. Bueno, entrando como a análisis del caso, del estudio del cual hemos implementado, hablaré como tal a modo general. La educación en Colombia es clave para la preservación como tal de los saberes ancestrales y como tal, y una educación como más influyente que respeta la identidad cultural y de los pueblos étnicos mismos. En este estudio sobre la educación como tal en comunidades rurales, caso de la Escuela San José de Ure, Córdoba, Colombia, se logra como tal y evidenciar los desafíos que enfrentan las comunidades afrodescendientes en la ruralidad. Muestra como el modelo educativo convencional no siempre responde a nuestras o a las necesidades formativas que generan contradicciones en la enseñanza tradicional y en su realidad cultural. El estudio o este estudio resalta la falta de materiales adecuados, por ejemplo, la poca formación de docente de pedagogía intercultural de la misma y la necesidad de mirar y fortalecer como tal esa necesidad cultural que se vive dentro del aula misma. Es importante como tal subrayar la urgencia de un enfoque educativo donde sea como un poco más inclusivo, donde se valore y se respete la diversidad, perdón, cultural del mismo país que estamos, Colombia. Siguiente diapositiva, compañero. a continuación, análisis del caso. Estudio. El texto ocurre a una problemática estructural, la disonancia entre la educación formal y la cosmovisión de las comunidades afrocolombianas. La educación concebida como una herramienta de emancipación cultural busca trascender la enseñanza hegemónica impuesta por el currículo tradicional para incorporar el proceso de aprendizaje elementos propios de la identidad y la memoria colectiva. Sin embargo, la realidad en San José de Urede evidencia que su implementación se va obstaculizada por una serie de factores socioeconómicos, institucionales y políticos que perpetúan la exclusión y limitan la consolidación de un modelo educativo pertinente. Continúa ahí, compañero.
Continúe, compañero. Perdón, tenía el micrófono apagado. Según lo que dice esta diapositiva, esta investigación nos permite o nos adopta un enfoque más etnográfico, donde principalmente está basado en la observación participante y la inmersión de un mismo contexto social, ¿sí? Donde permite también comprender las mismas dinámicas educativas y culturales de las mismas comunidades que están presentes. Eh, este método también nos permite analizar críticamente las tensiones entre la educación rural y la etnoeducación, ¿sí? Permitiendo como un par de diferencias que están asociadas, donde evidenciamos que la escuela, al seguir un modelo tradicional, como está tendente hoy en día, eh, tiende, valga la redundancia, a reproducir valores dominantes en el lugar de integrar y valorar los saberes locales. Esto muestra la dificultad de articular un discurso más pedagógico, que realmente responde como tal a la identidad y necesidad de los mismos pueblos afrocolombianos. Seguimos, compañeros, con la siguiente diapositiva. A continuación del caso de estudio, uno de los aspectos más acuciante que se desprende del análisis en la necesidad de una reestructuración curricular que incorpore de manera auténtica las expresiones culturales, la tradición oral y las formas de aprendizaje propias de la comunidad. No basta con incluir de manera simbólica elementos de la identidad afrodescendiente en los planes de estudio. Si estos no se integran de manera orgánica en el quehacer pedagógico, la etnografía en este contexto se rige como una herramienta imprescindible para develar las prácticas, discursos y significaciones que subyacen en el proceso educativo y que muchas veces permanecen al margen de las políticas oficiales de enseñanza. Perfecto, listo. Ampliando un poquito más sobre análisis del caso, sobre el tema que estamos abordando y de lo que habla la diapositiva. Este estudio de caso, del mismo caso, nos lleva como tal a cuestionar la pertinencia de las políticas educativas en los mismos contextos rurales y étnicos, ¿verdad? Donde resaltamos la necesidad de repensar la educación desde un enfoque más pluralista y descolonizador. Del mismo modo, por ejemplo, podemos decir que la etnoeducación no debe verse como una simple concepción, sino como un derecho fundamental donde se asegure la transmisión de saberes ancestrales y del mismo modo se promueve como tal una sociedad que valore la diversidad cultural como base esencial y desarrollo del mismo. De eso nos habla el análisis de diapositiva. Siguiente diapositiva, compañero. A continuación se llega como en conclusión el análisis de casos sobre la educación en la Escuela San José de Ure, Córdoba, Colombia. Pone en evidencia las dificultades y contradicciones que persisten en la implementación de modelos educativos que realmente respondan a la identidad y necesidades de las comunidades afrodescendientes en el contexto rurales. A pesar de que en la educación se concibe como un mecanismo para la reivindicación cultural y la construcción de una pedagogía más inclusiva, su materialización se ve obstaculizada por factores predominio de enfoque educativo hegemónicos que no reconocen plenamente los saberes locales,
Hablando de esto, ahí fue donde se llegó a identificar las dificultades. También de igual manera se llegó a ver como esa conclusión que se venía generando a la institución. Eh, Muchas gracias. para- Muchas gracias, compañero. Para concluir un poco sobre el tema, del cual, pues, por qué escogimos este tema, es pertinente porque hoy en día esto es como tal, este pequeño grupo poblacional, si lo podemos decir así, está un poquito vulnerado, debido a que para ellos como tal la formación educativa está un poquito más alejada a la formación tradicional o formal que vivimos hoy en día en la sociedad. Con esto damos como tal a, a comprender y compartir un poco sobre lo que se lleva y lo que se trae sobre esta investigación. Lo importante es conocer sobre ella, ¿sí? Y ponerla a prueba y conocer más sobre ella, sobre aquel grupo que no se tiene mucho en cuenta. Agradecerle, compañero, por la presentación y de antemano, gracias, gracias. Muchas gracias, compañero.